Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque el día de hoy, 11 de diciembre del 2022, continuamos meditando sobre la Navidad. Ese nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de enseñarnos que el Dios creador del universo le interesa la vida humana, su creación. Y la vino no solo, hermanos, a traer gozo, paz, dirección, sabiduría, sino más allá, salvación y vida eterna. Y que su presencia, porque así significa Emmanuel, Dios mismo está con nosotros. El día de hoy, hermanos, nos toca meditar sobre la fe de José. La semana pasada, los que no pudieron ver, ¿verdad?, o acompañar, pueden hacerlo por medio de las plataformas que utilizamos acerca de la fe de María. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver, gracias a Dios por la fe de este gran varón llamado José. Dios utilizó su vida, pero más importante, hermanos, y esto tengo que hacer mucho hincapié, Él se permitió usar. ¿Me va siguiendo, hermanos? Porque Dios habló tanto a María como a José. Él ya lo había profetizado, lo había planeado, pero cuando Él comenta su plan, su propósito por medio del ángel Gabriel a estas dos personas, y después las une, los cuales ya estaban desposados, es decir, estaban comprometidos para casarse, los dos decidieron obedecer a Dios. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, hermanos. Si Dios nos empieza a preparar y bendecir, hermanos. Por ejemplo, quiero ser bien claro, Dios quiere bendecir tu familia. Y usted puede decir amén, amén. Pero aquí lo importante, hermanos, es cuando llegue el momento de tomar la responsabilidad, ¿lo hará usted? Es importante, hermanos, que valoremos esto. En el Salmo 112:2 dice, la generación de los rectos será bendita. La pregunta es, ¿usted va a vivir en rectitud para que esa bendición llegue a su vida? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y la mujer, ¿verdad? Claro, porque ahí habla del género humano, no de género de sexo. Bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La generación de los rectos será bendita. ¿Ve? ¿Me va siguiendo? O sea, Dios nos va preparando para que en el momento Él nos da el propósito y el plan. La pregunta es, ¿estará listo y dispuesto a hacerlo? Bueno, José, hermanos, conocía la Escritura. Y Dios utilizó su vida para ser quien recibiera, cuidase y enseñase a Jesús. A José, hermanos, se le menciona muy pocas veces en los evangelios, muy pocas veces. Sin embargo, hermanos, las menciones que se hacen son dirigidas como una relación de padre en la vida de Jesús. Sin duda, fue una figura importante en la vida de Jesucristo. Después del relato de que Jesús se quedó en el templo y su padre y su madre le buscaron por 3 días, ya no se vuelve a mencionar a José como si estuviera vivo. Se cree que él murió cuando el Señor Jesucristo estaba joven. Es decir, la última mención que se hace acerca de José era cuando él tenía 12 años. 12 años, hermanos. La verdad, no se nos dice cómo murió y qué edad tenía Jesucristo. Pero existen fuentes apócrifas, hermanos, y quiero hacer mucho énfasis, y por eso lo traigo aquí, hermanos, porque es apócrifo. Apócrifo significa libro o literatura mentira. Literatura mentira, de fuente dudosa. No existe buena fuente y por lo tanto no es confiable. Eso es una fuente apócrifa. Donde se menciona, hermanos, que era un hombre de edad avanzada al momento de casarse con María. Y aparentemente, hermanos, basándose en un texto del llamado protoevangelio de Santiago, hermanos. Y lo digo porque ahorita está tomando mucho auge. Lo he visto en muchos anuncios, bueno, no muchos, pero lo he visto. Y toma mucho auge, hermanos, acerca de José, porque en este tiempo, hermanos, la religión tradicional no habla mucho de Jesús. Su enfoque es más sobre María y José. Véanlo. Es más sobre María y José. Y Jesucristo queda en tercer término, lo cual es al revés. Sin embargo, hermanos, a José se le santificó, es un santo. No sé si usted sabía, Santo José.
Y aparentemente, hermanos, en esta base apócrifa del libro de Santiago, que era el hermano de Jesús, ¿verdad? Se cree, obviamente sí fue Jacobo, pero se cree que él escribió este protoevangelio, lo cual es una fuente dudosa. Se desprende que José habría estado casado anteriormente, que tuvo hijos de ese matrimonio y quedó viudo. Eso no enseña la Biblia, hermanos. Vuelvo a mencionar, nada de esto está en la Biblia. Y la Biblia no nos manda a creerlo. Si se nos pregunta, si no está en la Biblia, no tengo por qué creerlo. Pero sí quiero hacer énfasis, hermanos, en lo que la Biblia sí menciona respecto a él y su vida. En primer lugar, hermanos, y esto va más dirigido para los hombres, obviamente la mujer, claro que le aplica, pero específicamente al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque José recibió la instrucción y permitió ser utilizado por Dios, hermanos varones. Y la Biblia habla de José como un varón justo. Imagínense, hermanos, estaba recibiendo la responsabilidad de llevar la crianza, la protección del Hijo de Dios. ¿Se imagina eso, hermanos? Usted dirá, yo no tengo esa carga. Hermanos, usted tiene la carga de que sus hijos conozcan a Cristo. Si no lo es, créanme, hermanos, hágala y hágala su prioridad. Porque sin duda, hermanos, el mundo es muy hábil y muy sutil para hacer que ellos se desenfoquen, se desanimen y caigan en engaños y mentiras a tal grado que esa conexión entre usted y su hijo o su hija se pierda. Y no es el plan de Dios. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos una de las características que la Biblia menciona de este hombre. Número 1, era justo. Ahorita acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, el versículo 19. Permítame leer nuevamente, por favor, Mateo 1, 19. Dice de la siguiente manera: José, su marido, aquí ya lo llama como marido, estaban comprometidos, hermanos. En el versículo anterior habla que estaban desposados, ya estaban comprometidos. En otras palabras, ya no había vuelta atrás. Ya se había dado la dote, ya se había dado exactamente todo lo necesario para que ellos se casaran. No había vuelta atrás. Y al escuchar que María había concebido el Espíritu Santo, esto José, hermanos, no lo conocía totalmente, sin duda quizás ellos hablaban la Biblia, hermanos, no se mete en detalle, pero vamos a analizar lo que dice respecto a José. Y dice, José su marido, como era, ¿qué dice, hermanos? Justo. Era justo y no quería infamarla. Hermanos, este varón buscaba la protección de su esposa, de la mujer que amaba. ¿Cuántos de nosotros, y disculpe lo que voy a decir, no hemos fallado con esto? Que hemos menospreciado a nuestra esposa, poniendo en primer lugar, y disculpe, otras cosas que no lo valoran. Yo lo he hecho, hermanos. Creo que todos los varones no le hemos dado el valor, en vez de proteger a la mujer, de buscar que ella se sienta amada, protegida. Dice la Escritura que hacemos lo contrario y la infamamos. Por tu culpa, mira, la comida y esto, hermanos, esto es lo peor que un hombre puede hacer. Dice aquí, como era justo, no quiso infamarla. Quiso dejarla secretamente. La palabra justo, dikaios, en el original, en el griego, dikaios, significa, hermanos, equitativo, en carácter y en acto. En otras palabras, lo que él decía, eso hacía. Era una persona cabal, completa, justa, que lo que vivía en su hogar, como aquí lo hizo, lo hacía con los demás. No era doble cara, era equitativo en todo lugar. Era imparcial. No con esto sí, en mi casa voy a hacer verdad de lo peor, fuera de ella voy a hacer un candil. ¿Lo ha visto? Era un hombre justo, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que
por implicación, esa justicia que él vivía implicaba que era inocente, santo, absoluta o relativamente, hermanos, comparado a otros, era justo, era digno. Era un hombre de gran valor y respeto. Hermanos, era el carpintero de ahí. Y lo vamos a ver más adelante. Se le confiaba, hermanos, muchas cosas a este hombre. José nos muestra un hombre de integridad, de paz, y que aunque tenía todo el derecho de ponerla en evidencia, él tenía el derecho de poner en evidencia a María, no lo hizo. Tenía todo el derecho, hermanos. Oiga, nos íbamos a casar, saliste embarazada. Tenía todo el derecho, hermanos, pero no lo hizo. Por su justicia, su dignidad y su amor, obviamente, a María. José, hermanos, nos enseña muchas características que la Biblia habla, y las quiero leer, respecto a la justicia. No era sencillo, hermanos. Imagínense que Dios permite que María, ¿verdad?, ese ángel vaya y la visite y le diga, tú vas a tener un hijo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Podemos llegar a la conclusión de que Dios debería de haber hablado con ambos rápido, antes de que sucediera. Antes de que esto sucediera. En el versículo 18, hermanos, se nos da un preámbulo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Es decir, sabían. Había una noticia. Quizás María ya le había comentado a José. Y José, que era un hombre justo, no quiso infamarla. A ver, ¿cómo que saliste embarazada del Espíritu Santo? Era un hombre que escuchaba, justo, de integridad, de paz. No era sencillo. Antes de que sucediera, hermanos, podemos decir, ¿por qué Dios no les dijo a los dos antes? Porque en el versículo 20 dice la Biblia que él estaba pensando y luego un ángel en sueños le apareció. ¿Sí se fijan? ¿Por qué no se lo dijo antes, hermanos? Porque Dios hace lo mismo que hizo con María y que hizo con José. Prueba nuestro corazón. ¿Cómo vas a reaccionar a circunstancias en las que Él está trabajando? No lo hizo, hermanos. El propósito de Dios es probar el corazón del hombre. Muchas veces Dios por eso no nos da la capacidad de recibir mejores y mayores cosas, hermanos. Y disculpe la expresión, si en las pequeñas no somos fieles ni justos, ¿usted cree que lo vamos a hacer lo más grande? No lo vamos a hacer. Se equivoca si usted dice, si yo tuviera más, si yo fuera más, si yo tuviera esto. Y con esto poco que tenemos somos injustos, tratamos mal a la mujer, la infamamos, etcétera, etcétera, o a la mujer no la respetamos. No somos esos hombres que las aman, las protegen y las respetan. Nuestras hijas, nuestros hijos, ¿verdad?, crecen sin una figura de justicia. Te ven viendo quizás a otra mujer, quizás hablando mal de tu esposa, hablando mal de la gente, vas en el carro insultando, y este se me metió, y esto, en el mesero, al mesero eres injusto, $1 ahí nada más por su mal servicio. Así de miserable, y disculpa la expresión, eres. Proverbios 10:31 dice de la siguiente manera: la boca del justo, fíjense lo que dice, hermanos, la boca del justo producirá, ¿qué cosa, hermanos? Sabiduría. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge? Mala lengua perversa, fíjense lo que va a hacer Dios, será cortada. Lucas 18:9 dice Cristo: a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué, hermanos? Fíjense, ya se daban el mérito, se autoexaltaban. Yo soy justo, yo oro, yo leo la Biblia, pero hablamos mal, y yo lo creo, y menosprecian. Por eso dije ahorita, hermanos, tratamos mal a la gente. Ahí va la gente pidiendo dinero, ¿verdad? Y en vez de, quítate, me hacen ensuciar, te lo merece, ¿verdad? Es un drogadicto, es esto. Invítalo entonces un taco, invítale un lonche, pero no menosprecies a los demás. Y luego dijo esta parábola, y habló aquel hombre religioso que hablaba mal de aquel hombre que pedía el perdón.
Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Fíjense por qué, hermanos. Y aquí está la clave de la justicia ante los ojos de Dios. Porque yo no busco mi voluntad, decía Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién, hermanos? ¿No es nuestro Padre también Dios? ¿No Él mismo dijo: ustedes son coherederos míos? ¿Son mis hermanos? ¿Hijos de un mismo Padre? ¿Que acaso nosotros no debemos también de vivir la justicia sin hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre? En Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, cuando ellos se les impuso una ley por parte de los religiosos, los gobernantes religiosos, les dijeron: prohibido hablar de Dios, no pueden hablar de Dios, prohibido. ¿Saben qué les respondieron estos hombres de Dios? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ante los ojos de Dios, un hombre justo, una mujer justa, es la que busca la voluntad de Dios y busca obedecerle antes que a los hombres. Le guste a quien le guste. Entonces, yo quiero agradar a Dios. No me interesa que tú pienses lo que quieras de mí. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. ¿Me van siguiendo, hermanos? Así era José. Era un hombre justo. No quiso infamarla. Quiso hablar de ella. Y cuando Dios vio el corazón de José, Dios le habló. ¿Y saben qué hizo José, hermanos? Aparte de que era justo, era un hombre atento. Muchas veces nosotros no lo somos, hermanos. Está nuestra mente, y disculpe lo que voy a decir, tan llena de afanes, de ansiedad, de estrés, de tanto que hacer y responsabilidad. Yo entiendo, hermanos, es muy natural, ¿verdad? A veces nuestra mente, como se dice, explota, es tanto. Pero dice la Escritura, hermanos, que este varón estaba atento. Era un hombre responsable, hermanos. Después de haber escuchado esta noticia de que llega María y le dice: ¿sabes qué? He concebido del Espíritu Santo. No sabemos, la Biblia no se mete en detalle. ¿Se imagina? La Biblia sí dice esto, hermanos. Versículo 20. Síganme con su lista, por favor. Del 20 al 25. Mateo 1, del 20 al 25, perdón. Dice de la siguiente manera: y pensando él en esto, ¿qué estaba haciendo, hermanos? José, muy natural. ¿Qué decía? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que salió embarazada? He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vino la confirmación. Ahí está la confirmación, hermanos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Jesús significa, para el que no sabía, hermanos, Jesús significa Salvador. Dice: porque Él salvará, y subraya eso, a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, se puso a enojar. Eso dijo, se enojó. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hizo José inmediatamente después de haber recibido la confirmación de Dios? Hizo como el Señor, el ángel, le había mandado, y recibió a su mujer. ¡Qué varón tan atento, hermanos! En cuanto recibió la orden, no sé, hermanos, la Biblia no se mete en detalle, ¿qué tanto tuvo que hacer para agilizar las cosas? Lo hizo. ¿Qué no harías tú eso mismo, hermanos, cuando Dios te dijera: oye, pon en orden tu casa? Oye, cambia tu mente, cambia tu pensamiento, cambia tu actitud. ¿No haríamos eso, hermanos? Creo que sí, podemos decir sí lo haría. Pero mire, hermanos, muchas veces cómo está el hombre, cómo estamos nosotros por no estar atentos
a Dios y querer hacer mi voluntad. Cuando digo mi voluntad, me refiero a que usted lo diga, los dos. Sin duda, hermanos, José estaba atento a las... Aquí está. Estaba atento a las necesidades de su familia y esperaba la dirección de Dios para tomar las decisiones correctas para su familia. El versículo 25, hermanos, quiero hacer énfasis en esa palabra. El versículo 25, esto solamente es un paréntesis, si se fijan, lo puse en paréntesis. Esto destruye ese dogma que habla acerca de dos cosas. Número uno, que él era viudo, que había tenido otro matrimonio, porque dice la escritura, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo. No puede decir, no, es que el primogénito de los dos, de nada más de María. No, hermanos, ahí en el original habla de los dos, ¿sí? De los dos. Y dice, y le puso por nombre Jesús. ¿Quién le puso por nombre Jesús? ¿A quién se le dio la orden de ponerle Jesús? A José. A María se le dijo Emmanuel. También era, no malinterprete, claro, es Dios con nosotros. Pero acabamos de leer que el nombre, ¿quién se lo puso? El único que podía poner el nombre a los hijos, sobre todo primogénitos y varones, era el hombre. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Juan el Bautista, ¿verdad? Que sus padres, quedó mudo su padre. ¿Sí se acuerdan? Zacarías, sí, gracias. Zacarías y Elizabeth, su madre. Quedó mudo. Y fueron a la mujer y le dijeron, ¿cómo se va a llamar? Juan. No, el de la mujer no vale. Y fueron con Zacarías. ¿Se acuerdan? Ese es un ejemplo. O sea, no valía. No me malinterpreten, hermanos, ¿verdad? Pero el hombre tenía que dar, y tiene mucho significado, mucha profundidad, porque José se responsabilizó de Jesús. Le estaba dando su nombre, su autoridad, hermanos, su casa. Qué tremendo, hermanos. Es lo mismo que hacemos nosotros, hermanos. Él lo hizo de una manera física. Síganme con mucho cuidado, porque esto aplica en el ámbito espiritual. Él lo recibió a Jesús físicamente y se iba a encargar de que todo lo que Jesús necesitaba, Él se lo brindaría. Hermanos, cuando leemos esto, dice, es algo rápido, nos lleva segundos. Pero imagínense todo el lapso y toda la situación que tuvieron que vivir esta pareja para recibir a Jesucristo. Es lo mismo que nosotros hacemos también espiritualmente hablando, hermanos. Nos responsabilizamos de que Jesucristo llegue a nuestros hogares. Estar atentos a lo que Él dice, a lo que Él habla, a lo que Él dirige. La palabra ginosco, que fue traducida ahí, fíjense el versículo 25, pero no la conoció. A ver, nunca no sabía quién era María. Pues claro que sí, hermano. No está hablando de un conocimiento así de quién es la persona, no. ¿Y qué gustos tenía? Conoció se refiere a un conocimiento íntimo, sexual de la persona. Así que la Inmaculada, ¿verdad? La Sagrada Inmaculada Virgen, ¿no, hermanos? Ahí dice claramente. ¿Qué hizo José después de que nació el primogénito? La conoció. Fíjense, usted lo puede leer en Génesis 4.1. Quiero leérselo rápidamente, nada más rápido. 4.1, 17 y 25, para que vean que esto es verdad. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín. Fíjense el 17. Y conoció Caín a su mujer, conoció, Yada, en el hebreo es Yada, en el griego es ginosco. Y conoció, dice el versículo, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Qué sucedía después de que estos hombres, Adán, Caín, conocieran a su mujer? Nacía un hijo. ¿Qué se refiere, hermanos? Oye, cuéntame, ¿qué es tu desayuno favorito para conocerte mejor? ¿Era eso, hermanos? No. Aquí dice, hermanos, que no la conoció hasta después que nace Jesús, no la tocó sexualmente, pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que sí tuvo intimidad con ella. José estaba atento a la búsqueda. Cierro paréntesis, no fue siempre virgen.
Como padre, hermanos, nos damos cuenta de ciertas actitudes y acciones de nuestros hijos, de nuestras hijas, hermanos, y a veces no les prestamos atención. Creemos que se va a solucionar. Ahí ves a tus hijos mintiendo, que le gusta la droga, el alcohol, y no hacemos algo al respecto, hermanos. Hagámoslo, no se va a mejorar. No es cierto que se va a mejorar, lo lamento, hermanos. Si usted dice, solo, ya son adultos esto, no, hermanos, ore. Quizás denle un consejo, etcétera, etcétera, pero no se va a mejorar. El ser humano sin Cristo no se mejora, al contrario, se empeora. Muchas veces esta negligencia nos hace ver cómo nuestros hijos después sufren por algo que quizás pudimos haber evitado. Quiero leer estos pasajes, hermanos, rápidamente, y ya después al siguiente y último punto. Dice Proverbios 17:4. Proverbios 17:4, el malo está atento, fíjense, o sea, cualquier persona está atenta, ya sea el bien o el mal. Dice, el malo está atento al labio inicuo, o sea, el que habla cosas para maldecir a Dios, para quitar a Dios. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Hay personas que están atentas al mal, qué triste, y muchas veces son más ávidas de los que buscan el bien. Primero de Samuel 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está, ¿qué le dice Samuel a Saúl? Está atento a las palabras de Jehová. A Dios le agrada y busca que le prestemos atención. Lo peor que, y no sé si a usted le ha pasado, hermanos, que usted está hablando a alguien y usted sabe que esa persona no está ahí. ¿Le causa molestia? Es muy incómodo. ¿Sabes qué? ¿No quieres escuchar? Está bien, es tu mal, es tu pérdida. No, Dios dice, está atento, pon atención. Te voy a decir algo que vale la pena. Proverbios 2:1 y 2, esto lo vimos el viernes. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y finalmente, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, eso es lo que se refiere Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haceres bien al estar, ¿qué, hermanos? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, ¿qué necesitamos en la oscuridad? Luz. En aquel entonces era muy sencillo traer una antorcha. Usualmente se ponía en las entradas de las cuevas o en los lugares donde sabían que estaba oscuro y se necesitaba alumbrar. Pues dice, ¿dónde está la antorcha? Ahí está, voy por ella. Eso es lo que se refiere Pedro. Ve hacia ella, utilízala, es tu guía, es tu luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Estás atento hoy a la palabra de Dios? En tercer y último lugar, era obediente, hermanos. José era obediente. Quiero que leamos, hermanos, rápidamente, por cuestión de tiempo, Mateo 2. Vamos a Mateo 2, ahí más adelante, del 13 al 23, rápidamente. Mateo 2. ¿Por qué? Porque quiero que veamos esta etapa de la vida de José. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor volvió a aparecerle en sueños a José y dijo, levántate. Fíjense a José, hermanos, sabía cómo era José. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño. Fíjense, hermanos, ¿cuánto tardó para obedecer? Inmediatamente. Sabía reconocer la voz de Dios e inmediatamente hizo algo al respecto. Obviamente aquí estaba entre la vida y la muerte, como muchas veces nuestros hijos lo van a estar. Dice, porque tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños nuevamente, hermanos, tercera vez, a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, así, general. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, nuevamente, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿De dónde era Jesucristo? ¿A dónde se le llamaba? Jesús de Nazaret. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Qué tremendo, hermanos, que este hombre fue capaz de cumplir las profecías de Dios por su obediencia. Si tú quieres cumplir las profecías de Dios para tu vida, para tu familia, que tu familia sea bendita, que tus nietos sean benditos, que tu casa, que tú al acostarte descanses, que al levantarte disfrutes, que tengas comida, que tengas calzado, etcétera, etcétera. Todas estas promesas de Dios tienes que, o tenemos, mejor dicho, obedecer a Dios. Quiero que noten, hermanos, que en cada orden José obedecía. Me impacta mucho, hermanos, cómo José dependía de Dios. Cuando llegó a Israel, dice la Escritura, y regresó a Israel, no dice la ciudad específicamente. Se fue a otro país, hermanos, otra lengua, otras tradiciones. Y aún así, siguió obedeciendo a Dios. Qué tremendo, hermanos, era este hombre. José dependía de Dios. Y Dios solo le dijo que fuera a Israel, pero no exactamente a dónde. Y en su camino, Dios le reveló, esperó en Dios y Dios le dio la respuesta. Hermanos, en estos pasajes, fíjense Mateo 13:55, ¿cómo se le llama? En primer lugar, Mateo 13:55 dice: no es este, y luego ¿cómo se le llama? El hijo del carpintero. No se llama su madre María, y luego están sus hermanos, Jacobo, que es el primero, que después se tradujo como Santiago, Jacobo, José, Simón y Judas. También tenía hermanas, la Biblia lo menciona en Marcos 6:3, aquí está, Marcos 6:3, dice, fíjense ahora cómo cambia, hermanos. En Mateo 13:55 se le llama a José como el carpintero, pero ¿cómo después se le llama en Marcos 6:3? A Jesús. ¿No es este el carpintero? ¿Qué hizo José, hermano? Le enseñó la profesión, lo guió, lo crió como su propio hijo, y por ser su primogénito le dijo: ven, te voy a enseñar la profesión de carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, me fui al otro. Sí, y Simón, ¿no están también aquí con nosotros quiénes? Sus hermanas. Jesucristo tuvo hermanas de parte de José y de María, y se escandalizaban de él. Lucas 2:33, fíjense lo que dice. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, hablando de Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, todos podemos analizar cómo está nuestra obediencia a Dios, y esta está relacionada a cuán atentos estamos a la voz de Dios y cuánto dependemos de Dios. Si necesitamos hacer algo al respecto, hermanos, hagámoslo. El impacto de José fue grande en la vida de Jesús. ¿Lo fue, hermanos? Él sabía la profesión de carpintero. Fue carpintero, hermanos, hasta los 30 años, dice la Escritura, cuando él comienza su ministerio, según Juan, capítulo 1. No lo traigo aquí, hermanos, ¿verdad? No lo tengo aquí escrito, pero según el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que durante ese periodo de su niñez y su juventud, él fue carpintero. ¿Quién se lo enseñó? José. José se lo enseñó. Y todo esto, hermanos, nos damos cuenta cómo Dios
Dios utilizó a este hombre, varón, llamado José, porque era justo, era atento y era obediente a la voz de Dios. Si nosotros, hermanos, tuviéramos en cuenta esto y lo hiciéramos, seríamos de gran impacto a nuestras familias, en nuestros hogares y donde quiera que nosotros estemos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque eres bueno, fiel, bondadoso. Ten misericordia de nosotros, toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para ser estos hombres y mujeres como José y María, que tuvieron la decisión de escucharte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, fiel y justo. Y porque no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino que nos das, Señor, de tu palabra y nos das dirección. Gracias, Señor, porque eres bondadoso. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros trabajos y danos sabiduría e inteligencia para cumplir tu propósito hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.